Así cambia tu pene con la edad. La mayoría de los hombres no hablan de esto, pero todos lo notan con el tiempo. El paso de los años no solo afecta a tu piel, tu pelo o tu fuerza física. También tu pene cambia con la edad, y aunque puede sonar alarmante, entenderlo es el primer paso para cuidarte mejor. En este artículo, te explicamos, con claridad y sin rodeos, los 10 cambios más comunes que puede experimentar tu pene a medida que envejeces. 1. Ya no es lo que era. A partir de los 40, los niveles de testosterona empiezan a disminuir. Esta hormona es esencial para el desarrollo sexual en la pubertad y para mantener el deseo. Su caída puede provocar cambios en el tamaño, forma y rendimiento del pene. Es fisiología, no debilidad. 2. El vello púbico se vuelve gris. Igual que en la cabeza, la melanina disminuye con los años, y el vello púbico empieza a encanecer. Puede ocurrir a los 35 o a los 65, según tu genética. No es un problema médico, pero sí un recordatorio de que el tiempo pasa. Incluso ahí abajo. 3. El pene puede parecer más pequeño. No es un mito, el pene puede parecer más corto con la edad. Esto se debe a menor flujo sanguíneo y a la bajada de testosterona. Además, si acumulas grasa en el abdomen, el pene se entierra parcialmente, generando la ilusión de pérdida de longitud. Si esto te preocupa, existen opciones como cirugía de alargamiento o engrosamiento de pene. 4. Se curva. ¿Tu erección se ha desviado hacia un lado? Puede ser enfermedad de Peyronie, causada por tejido cicatricial tras pequeños traumas. Tiene tratamiento. No estás solo, y existen soluciones eficaces, desde inyecciones hasta cirugía, para corregirlo. 5. Los testículos también se encogen. La testosterona baja y los testículos pueden reducir su tamaño. Lesiones, mala circulación o el uso de esteroides también influyen. Atención, si notas bultos, dolor o pesadez en uno de los testículos, acude al urólogo. Podría ser un signo de alerta. 6. El escroto se descuelga. La piel pierde elasticidad con los años. ¿Notas que el escroto cuelga más o incluso te molesta? Es normal, pero si resulta incómodo o afecta tu autoestima, existen cirugías de rejuvenecimiento escrotal que pueden ayudarte. 7. Menos sensibilidad. ¿Te cuesta excitarte o llegar al orgasmo como antes? Con el paso del tiempo, el pene pierde sensibilidad, y eso puede dificultar la excitación o el orgasmo. No es cuestión de estimular más fuerte, sino de entender los cambios y buscar soluciones si es necesario. La piel se vuelve más fina y el umbral sensorial cambia, y en muchos casos existen tratamientos que pueden beneficiarte. 8. Erecciones menos firmes. A los 70 años, el 70% de los hombres presenta algún grado de disfunción eréctil. Las causas más comunes: circulación deficiente, baja testosterona o alteraciones nerviosas. La buena noticia: hoy en día existen múltiples tratamientos eficaces, desde medicación oral hasta prótesis de pene, para devolverte una vida sexual plena. 9. Cambia de color. La cabeza del pene o glande puede lucir más pálida con la edad, debido a una menor irrigación sanguínea. En la mayoría de los casos es benigno, y se debe al envejecimiento vascular. Si detectas manchas, úlceras o bultos, acude a tu urólogo para descartar problemas graves como el cáncer de pene. 10. También se queda calvo. El vello púbico se vuelve más fino o incluso desaparece con la edad. Es natural. ¿Cómo cambia el sexo en los hombres? A diferencia de la etapa de la juventud, en la madurez las parejas se sincronizan mejor, dice un experto en relaciones sexuales. Cuando los varones envejecen, hay algo que no cambia: su capacidad de disfrutar el placer erótico. Pero otros aspectos del sexo cambian bastante a partir de los 50. El sexo es una forma de ejercicio, y lo que una vez nos parecía fútbol y baloncesto, ahora se parece más al excursionismo y al golf. Es más como el Día de Acción de Gracias y menos como el 4 de julio. Pero aún sin los fuegos artificiales,
Las llamas eróticas pueden arder con intensidad si los hombres mayores se adaptan a los cambios que acompañan la edad. Les presento los hechos que cada hombre debe saber. 1. Algunas cosas cambian. Por ejemplo, las erecciones. Después de los 40 años, y definitivamente después de los 50, las erecciones son más lentas y se vuelven menos firmes y frecuentes. Ya no bastan las fantasías sexuales. Hacen falta las caricias, por largo rato. Causa desilusión perder la firmeza y enfrentarse a la flacidez a causa de distracciones menores, como el timbre del teléfono, pero esos cambios son perfectamente normales. Lamentablemente, muchos hombres confunden esto con la disfunción eréctil y se angustian, exacerbando así el problema. La ansiedad estrecha las arterias que llevan sangre al pene, lo que dificulta aún más las erecciones. Además, muchas afecciones interfieren con las erecciones: la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el colesterol elevado y la hipertensión arterial. Este es mi consejo para los hombres mayores con erecciones problemáticas, dice el Dr. Marty Klein, terapeuta sexual. Relájese, respire profundo, pida el tipo de caricia que lo excita, y en vez de lamentar lo que ha perdido, concéntrese en el placer que todavía puede disfrutar. Ni aun la verdadera disfunción eréctil tiene que limitar el placer sexual. Los hombres no necesitan erecciones para tener orgasmos, dice el Dr. Ken Haslem, anestesiólogo jubilado que enseña talleres sobre el sexo y el envejecimiento. Tengo 76 años, y he tenido orgasmos fantásticos sin erección, gracias a la estimulación manual y al sexo oral. 2. Algunas cosas no cambian. Un histórico estudio de la University of Chicago mostró que aproximadamente una tercera parte de los hombres de entre 18 y 49 años se quejan de llegar al orgasmo demasiado pronto, al menos una vez al año. Para muchos hombres mayores, la eyaculación prematura sigue siendo un problema, o vuelve a serlo. Una encuesta posterior reveló que la eyaculación prematura afecta al 31% de los hombres de entre 50 y 60 años, al 30% de los de entre 60 y 65 años, al 28% de los de entre 65 y 70 años y al 22% de los de entre 75 y 85 años. La eyaculación prematura tiene dos causas principales: la ansiedad y el sexo centrado en el pene. La ansiedad hace más excitable al sistema nervioso, lo que incluye los nervios que provocan la eyaculación. Además, el sexo centrado en el pene pone más presión al órgano masculino de lo que puede manejar. Los hombres jóvenes por lo general se sienten ansiosos con respecto al sexo. ¿Me dejará ella? ¿Cómo hago esto? Pero los hombres mayores también sufren de ansiedades. ¿Lograré una erección? ¿Me mantendré duro? Además, nuestra cultura sexual se centra en el coito, lo que lleva a los varones de todas las edades a creer que el placer sexual se ubica solo en el pene. No es así. La terapeuta sexual Linda Alperstein aconseja a los hombres mayores que padecen de eyaculación prematura adoptar una forma de sexo en que se acaricia el cuerpo entero, lenta y juguetonamente, lo que reduce la ansiedad y permite que la excitación se difunda por todo el organismo, quitándole presión al pene y disminuyendo el riesgo de eyaculación prematura. 3. Puede que cambie el plato fuerte. Cuando uno piensa en el sexo, desde luego, piensa en el coito. Pero pasados los años reproductivos, este plato fuerte del menú sexual puede volverse problemático. Es cada vez más común en los hombres mayores las erecciones y la disfunción eréctil. A la vez, las mujeres mayores desarrollan sequedad y atrofia vaginal, lo cual puede hacer que el coito resulte incómodo o imposible, a no ser el uso de lubricante. Algunas parejas mayores abandonan el coito completamente y adoptan lo que el Dr. Haslem llama sexo exterior, masajes de cuerpo entero, sexo oral y el uso de juguetes sexuales. Cuando la pareja se entrega al sexo exterior creativo, le es posible disfrutar de sexo muy erótico y orgásmico sin necesidad de coito. 4. No hay que depender de pastillas para la disfunción eréctil. El mito es que los hombres mayores toman habitualmente pastillas para la erección. La realidad es que pocos las han tratado, y mucho menos las han usado regularmente.
Investigadores alemanes encuestaron a 3.124 hombres mayores, el 40% de los cuales dijo haber experimentado problemas con la erección. El 96% pudo citar el nombre de un medicamento para la erección, pero solo el 9% lo había probado. Investigadores de la Universidad de Cornell encuestaron a 6.291 hombres mayores, la mitad de los cuales se quejaba de problemas con la erección. ¿Cuántos habían probado un medicamento para provocar la erección? Solamente el 7%. Al desaparecer poco a poco el coito, los hombres dejan de necesitar erecciones, así que tampoco necesitan pastillas que faciliten la erección. 5. Los hombres y las mujeres llegan a estar mejor sincronizados. Antes de los 40, los hombres se excitan más rápido que las mujeres, y muchas mujeres jóvenes se quejan: él acaba antes de que yo siquiera me excite. Pero a los hombres mayores les toma más tiempo excitarse. La transición a la excitación más lenta puede resultar desconcertante, pero en realidad permite que la discordia sexual de la juventud evolucione en dirección a la armonía sexual. Comparados con los amantes jóvenes, los adultos mayores tienen mejor sincronización sexual con sus parejas, dice el Dr. Richard Sprott, psicólogo del desarrollo. Las parejas que comprenden esto disfrutan del sexo más plenamente a los 65 años que a los 25, aún sin necesidad de erección o coito. Cumplir 40 años hoy en día para nada se considera estar viejo. Siempre hay una oportunidad de mejorar y no solo hablamos de la parte muscular, de que se pierde el cabello o cosas por el estilo, también el pene presenta sus cambios. Al pasar de cierta edad, la arteriosclerosis es uno de los males más comunes durante el envejecimiento. Cuando esto sucede se restringe el riego sanguíneo al área genital, por lo que el color del pene se ve más claro de lo normal. Te recomendamos: la disfunción eréctil tiene solución, especialistas. Temo que esto no va a gustarte nada, pero el tamaño de tu pene se reducirá un poco llegando a perder entre 1 centímetro y 1,5 centímetros a los 70 años. Se sabe que la testosterona es la que ayuda a mantener el tejido nervioso sensible para lograr mayores erecciones. Como habrás podido darte cuenta, a menor testosterona menor sensibilidad y menor cantidad de erecciones. Los problemas urinarios pueden aparecer a partir de los 40 años. Puede ser que tengas dificultades con la micción y te cueste trabajo ir al baño. Esta insuficiencia afecta al 20% de los hombres de más de 40 años, al 50 o 60% de hombres de más de 60 años y al 80 o 90% de los hombres de entre 70 y 80 años. Te recomendamos: sarcopenia, cuando la masa muscular se va. Lo ideal es que mantengas un peso saludable y abandones la rutina sedentaria, pues mantenerte sentado durante todo el día puede traer problemas de circulación. Inclusive está aconsejada la práctica de ejercicios moderados 3 veces a la semana y eyacular varias veces a la semana para limpiar toda la zona. Con la edad la longitud del pene tiende a disminuir, pero hay tratamientos para mejorar su tamaño. Con la edad la longitud del pene tiende a disminuir, pero hay tratamientos para mejorar su tamaño. Jefe del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo señala que el tamaño del pene puede variar entre los hombres de forma considerable, ya que con el envejecimiento, el pene y los testículos experimentan un encogimiento. Otro factor determinante es el aumento de peso, sobre todo abdominal, que puede hacer que el pene parezca más pequeño. Dr. Francois Peinado. El encogimiento del pene se generaliza a medida que los hombres envejecen, pero hay muchas otras razones por las que un pene puede encogerse. Envejecimiento. A medida que los hombres envejecen, se acumulan depósitos de grasa en las arterias, lo que reduce el flujo sanguíneo al pene. Esto da como resultado que el tejido cavernoso del pene se debilite. Los vasos sanguíneos de los cuerpos cavernosos del pene producen erecciones cuando están llenos de sangre, por lo que menos flujo sanguíneo significa erecciones más pequeñas o menos firmes. Otra posible razón para la retracción del pene es la acumulación de tejido cicatricial causado por daños de pequeñas lesiones por la práctica de sexo y deporte. Aumento de peso. El impacto del aumento de peso, especialmente alrededor del ombligo y por debajo del pubis, es una preocupación genuina para muchos hombres a medida que envejecen.
Aunque el pene de un hombre puede parecer más pequeño con el aumento de peso, no se ha encogido. La razón por la que parece más pequeño es que el pene está adherido a la pared abdominal y, cuando el abdomen crece, tira del pene hacia adentro. Cirugía de próstata. La investigación muestra que los hombres que se han sometido a una cirugía de extirpación por un cáncer de próstata pueden experimentar una retracción significativa del tamaño del pene. Un informe en el International Journal of Impotence Research encontró que el 71% de los hombres que se sometieron a una prostatectomía radical experimentaron una pérdida de longitud del pene. Enfermedad de la Peyronie. La enfermedad de la Peyronie puede causar una reducción en la longitud y la circunferencia del pene de un hombre. En la mayoría de los casos, la curvatura permanece igual o empeora desde su diagnóstico. Los médicos solo considerarán el tratamiento si la curva es dolorosa o impide las relaciones sexuales. Se puede realizar una cirugía para eliminar el tejido cicatricial que causa encogimiento, flexión o dolor. Medicamentos. Algunos medicamentos pueden hacer que el pene se encoja. Se han reportado casos con fármacos para el déficit de atención o hiperactividad, algunos antidepresivos y antipsicóticos, y algunos recetados para tratar el agrandamiento de la próstata. Hábito tabáquico. Los productos químicos del consumo de cigarrillos pueden dañar los vasos sanguíneos del pene, evitando que el pene se llene de sangre y se estire. Independientemente de los estímulos y el efecto en el cerebro, si los vasos sanguíneos están dañados, el pene no logrará una erección. El tabaquismo también está asociado con la disfunción eréctil. La disfunción eréctil afecta la capacidad del hombre para mantener una erección, y fumar puede empeorar esta situación. Como conclusión, asegura el Dr. Peinado, podemos decir que con la edad la longitud del pene tiende a disminuir, pero hay tratamiento según el origen de esa pérdida para mejorar el tamaño del pene. Es importante acudir a un especialista para valorar su situación y plantear soluciones.